Angélica Porras alza la voz contra supuestas maniobras gubernamentales en el Consejo de Participación Ciudadana. La destacada analista política y jurídica alerta sobre posibles intentos de manipulación del órgano por parte del gobierno. La indiferencia nos hace cómplices de la tragedia que vive la patria. Con estas contundentes palabras expresó Rafael Correa en su cuenta de Twitter al rescatar el video de Angélica Porras. La respetada analista y jurídica Angélica Porras ha encendido las alarmas en el panorama político ecuatoriano. A través de un manifiesto de redes sociales, Porras ha denunciado lo que percibe como intentos del gobierno de controlar, manipular al Consejo de Participación Ciudadana, un ente esencial en la construcción de la democracia participativa del país. ¿Qué pasa entre la Corte Constitucional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? En el 2019, la Corte Constitucional emitió un dictamen que legaliza y legitima las decisiones del Consejo de Participación Transitorio y le prohíbe al nuevo Consejo de Participación revisar, cambiar las decisiones del Consejo Transitorio. En la actualidad, un juez de Manabí le ordena al Consejo de Participación que abra una veeduría ciudadana. ¿Para qué? Para que analice, estudie y, si es necesario, se queje de lo que hizo el Consejo de Participación Transitorio. Al mismo tiempo, la fiscal general del Estado se queja por las denuncias de plagio en su tesis y un artículo científico que hicimos nosotros. La Corte Constitucional inicia de oficio el seguimiento del dictamen 2 e inclusive amenaza con la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana actual. La Corte está equivocada. En primer lugar, el dictamen 2, que de por sí ya es inconstitucional porque no se puede prohibir revisar los actos de ninguna autoridad, nunca jamás ese dictamen restringe los derechos de participación de la ciudadanía. Una veeduría es eso, la participación ciudadana para revisar los actos del poder político y del poder público. En segundo lugar, la Corte está equivocada porque 6 de sus 9 miembros fueron electos, designados por el Consejo de Participación Transitorio. Es decir, tienen intereses directos y no pueden ser jueces de su propia causa. Lo correcto éticamente es que se hagan a un lado y asuman las funciones los jueces alternos. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que hay un trasfondo político en esto. ¿Por qué? Porque la fiscal le pidió a la Corte que revise las denuncias que presentamos nosotros ante el Consejo de Participación y ante el Consejo de la Judicatura. Y la Corte Constitucional solamente ha tomado en cuenta lo del Consejo de Participación, demostrando que seguramente lo que quiere es la cabeza de los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual. Según la analista, existirían movimientos encaminados a persuadir o presionar a los miembros del Consejo. Estas acciones, de ser confirmadas, pondrían en riesgo la independencia y autonomía del órgano, cuyo papel es fundamental para garantizar la participación ciudadana en asuntos de interés público y en la toma de decisiones que afecten al país. El manifiesto de Porras ha generado ondas de choque en diversos sectores de la sociedad, instando a debates y discusiones sobre el Estado de Derecho en Ecuador, la posibilidad de que estén socavando las bases democráticas del país ha suscitado preocupación entre activistas, académicos y otros actores políticos, quienes han resaltado la importancia de mantener vigilancia constante sobre las acciones del gobierno en relación con entes autónomos y de control, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Corte Constitucional inicia de oficio el seguimiento del dictamen 2 e inclusive amenaza con la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana actual. La Corte está equivocada. En primer lugar, el dictamen 2, que de por sí ya es inconstitucional porque no se puede prohibir revisar los actos de ninguna autoridad, nunca jamás ese dictamen restringe los derechos de participación de la ciudadanía. Una veeduría es eso, la participación ciudadana para revisar los actos del poder político y del poder público. En segundo lugar, la Corte está equivocada porque 6 de sus 9 miembros fueron electos, designados por el Consejo de Participación Transitorio. Es decir, tienen intereses directos y no pueden ser jueces de su propia causa. Lo correcto éticamente es que se hagan a un lado y asuman las funciones los jueces alternos. Por otro lado, también
es importante tener en cuenta que hay un trasfondo político en esto. ¿Por qué? Porque la fiscal le pidió a la Corte que revise las denuncias que presentamos nosotros ante el Consejo de Participación y ante el Consejo de la Judicatura. Y la Corte Constitucional solamente ha tomado en cuenta lo del Consejo de Participación, demostrando que seguramente lo que quiere es la cabeza de los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual. Pues allí Angélica Porras nos hace notar que yo como ciudadano, obviamente, y lo hemos dicho muchas veces en el canal, sí puedo pues pedir que se investigue pues al Trujillato. ¿Quién les ha dicho que un candado constitucional les da la facultad de hacer lo que les da la gana? En un país democrático eso no puede suceder. Así es que asustados los veo. En resumen, hasta el momento, el gobierno no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones de Angélica Porras. Sin embargo, se espera que en los próximos días, dada la magnitud de la acusación, se pronuncien al respecto. En este contexto de tensión y expectativa, el llamado de Porras resalta la importancia de la participación activa y vigilante de la ciudadanía para garantizar que las instituciones democráticas del país operen con transparencia, integridad y al servicio del bien común.